Entonces, física de noveno grado, caída libre y lanzamiento vertical. Vamos a ver cada uno de estos conceptos. Digamos, son cosas como parecidas, ¿cierto? Pero ya vamos a ver cuáles son como los tips o las diferencias que hay que tener en cada uno de ellos. Les voy a dar un resumen de las fórmulas para cada caso, para hallar velocidad, para hallar tiempo, para hallar posición, es muy sencillo. Y vamos a hacer una actividad con 5 preguntitas que están muy fáciles, se van a dar cuenta que es muy fácil. Y también, como les decía, la evaluación va a ser la próxima clase, así que pues espero que presten mucha atención porque va a ser sobre esto, ¿listo? Entonces, la caída libre. Caída libre es cuando un objeto cae verticalmente desde cierta altura, que la llamamos H, ¿cierto? Despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Entonces, ¿qué pasa en la caída libre? Cuando decimos que algo cae, ¿cierto? Es porque tú tienes, digamos, por ejemplo, el lapicero que yo tengo acá, el lápiz, y tú lo sueltas y él cae, ¿cierto? Tú no le vas a ejercer ningún tipo de fuerza. Una cosa es lanzarlo, otra cosa es que simplemente que se caiga, que caiga, ¿cierto? Entonces, cuando tú hablas de caída libre, simplemente lo sueltas, ¿sí? Su velocidad inicial es 0, tú la sueltas y él va adquiriendo cierta velocidad. Eso es caída libre, ¿ok? Entonces, bueno, ahí ya les puse el ejemplo de, ¿cómo se llama ese? Bueno, no recuerdo ese juego, pero hagan de cuenta como, no sé, que eso es la caída libre. Bueno, el otro tipo de movimiento es simplemente lanzamiento vertical. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Podemos lanzar o para arriba o para abajo, ¿cierto? Pero, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Será que el lanzamiento vertical para abajo es lo mismo que la caída libre? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo porque la caída libre es nadie lo impulsa. En cambio, el lanzamiento vertical es una persona la que lo tira, el objeto. Muy bien, esa es la diferencia, que la caída libre tú lo tienes y lo sueltas, listo. Pero en el lanzamiento, como ven, ese señor le está ejerciendo cierta fuerza, ¿cierto? Cierta velocidad con la que obviamente si yo lo tiro va a caer mucho más rápido que si yo lo suelto, ¿cierto? Así pues yo lo voy a generar cierta velocidad. Entonces dice, en este movimiento un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba o bien hacia abajo desde cierta altura h, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire, no sé qué. Bueno, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que obviamente cuando usted lanza el objeto de arriba hacia abajo, bueno, se lo lanzó, él llegó al suelo. Pero en el tipo de movimiento en el que usted lanza el objeto para arriba, lo que hace es que sube, ahí como está el de la niña, sube y lo que hace es que a cierto punto vuelve a bajar, ¿cierto que sí? Es simplemente eso. Entonces, él empieza con una velocidad, empieza a disminuirla hasta que a cierto punto su velocidad es 0. ¿Y qué empieza a hacer? Vuelve a bajar, ¿listo? Es simplemente eso. Entonces, esas serían las dos definiciones de caída libre. Y caída libre, que es, entonces se deja caer un cuerpo desde cierta altura h, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier cosa. En cambio, el lanzamiento vertical sí es cuando es lanzado, cuando se proporciona cierta velocidad inicial, ¿cierto? O para abajo o para arriba. ¿Qué diferencia? Pues que en el de arriba el cuerpo va a subir y luego va a bajar. Listo, es simplemente eso. Entonces, si ustedes ya copiaron el resumen de las definiciones, me avisan, me ponen la manito azul para yo saber que ya terminaron, ¿listo? Y puedo seguir. Es algo sencillito, es un resumen así, muy corto, muy sencillo, pero para que lo tengan ahí copiada la definición de qué es eso de caída libre y lanzamiento vertical. Bien, Jamie ya terminó, Joan también. Paola Hernández, Saren, listo, bien, ya varios terminaron, entonces vamos a continuar. Tips, si se dan cuenta, pues esta definición es muy fácil, ya nosotros sabemos varias cosas del movimiento. Entonces vamos a empezar a hacer algunas conclusiones de los movimientos que tenemos, ¿cierto? Entonces, primero, si el movimiento es soltado, es decir, caída libre, ¿cierto? Usted lo coge y lo suelta. ¿Qué pasa? Entonces, primer dato importante, obviamente su velocidad inicial va a ser 0, ¿cierto que sí? Porque usted no le va a proporcionar ningún tipo de velocidad. ¿Qué va a pasar? Que a medida que yo va bajando, pregunta, ¿ese movimiento que va para abajo tiene alguna aceleración o no? Claro. Sí, claro, a medida que aumenta la velocidad, la aceleración también. En este caso, ¿cuál sería la aceleración? Sí, profesora, porque la altura es esto, ¿qué? La altura es proporcional a la velocidad que se le agrega al objeto cuando va bajando por la masa. O sea, si tiene más altura, cuando va a bajar tiene más velocidad. Ajá, sí, eso es verdad. Va adquiriendo mayor y mayor velocidad. Pero entonces, pregunta, ¿cuál sería la aceleración? Porque ustedes me dijeron que sí tenía aceleración. Es decir, lo que todos me están diciendo, que a medida que va bajando, ella va adquiriendo mayor y mayor velocidad. Cuando hay cambio de velocidad y va aumentando es porque hay aceleración, ¿cierto? Ya todos lo sabemos. ¿Cuál sería el valor de esa aceleración? El doble. ¿Cuánto?
¿El doble? No, es Triple. algo que conocemos como la Gravedad. gravedad, así es. Entonces, recuerden que nosotros vimos en el periodo pasado, vimos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que era cuando, ¿qué? Cuando se proporcionaba una aceleración constante y el objeto o el carro, bueno, lo que estamos hablando, empezaba a acelerar y a aumentar y aumentar su velocidad. En este caso, también hablamos de que la aceleración es constante, siempre va a ser la misma, que va a ser la gravedad. ¿Sí saben cuánto es la gravedad, no? 9,8 metros Pero- por cuadrado. ¿Cómo que cero, Joan? ¿Cuánto vale la gravedad? Perdón. 9,8. 9,8, 9,8. Metros sobre segundo cuadrado, que fue esto que yo les puse acá, ¿listo? Entonces, repasemos. Caída libre empieza a velocidad cero. A medida que ella va bajando, obviamente tiene aceleración, que sería la gravedad, es la misma aceleración que hay ahí. Y esto hace que, como tiene aceleración, la velocidad vaya aumentando hasta que llega al suelo, ¿cierto? Por eso era que Miguel nos decía que a mayor altura, ¿qué va a pasar? Va a adquirir mayor velocidad a medida que baje, porque cada vez va a haber más y más velocidad debido a la aceleración, ¿listo? Bueno, este es el primer caso. Entonces, cuando va disminuyendo, aumenta su velocidad y por eso es que decimos que hay aceleración, obviamente, y es 9,8. Bueno, acá yo les puse un resumen que es obviamente que a medida que va bajando la velocidad va siendo cada vez mayor. Otra cosa, entonces el móvil lanza hacia abajo, entonces ya hablamos de un lanzamiento, pero en este caso pues ya no lo vamos a soltar, sino que lo vamos a lanzar para abajo, digamos. Entonces, ¿qué va a hacer con esta velocidad? Obviamente va a ser diferente de cero, porque usted lo lanzó con cierta velocidad inicial, ¿cierto? A medida que va bajando, ¿qué pasa? ¿Hay aceleración o no hay aceleración? La Claro, misma, porque está. Sí, No, Sí hay. Sí hay. la misma, Sí. la misma de la gravedad. La misma de la gravedad, claro. Cuando pero hablamos- profesora, una pregunta. Dime. ¿No se supone que cambiaría porque a medida de que va bajando va disminuyendo la velocidad? Cuando va bajando o disminuyendo la velocidad, No, yo, Se cuando va tira bajando, de una va ventana a un aumentando. piso alto, ¿va a caer despacio? va a caer después Oh, de la pregunta. ¿Qué es? no, se refiere a que si, realmente no tengo ni idea. ¿Qué? Bueno, ya entendí. Bueno, está buena esa Profe, pregunta, Joan. perdón, Dime. ¿me puede explicar otra vez? Creo que me confundieron. ¿Qué te explico? ¿Cuál? ¿El movimiento soltado o el de lanzado? Ya me confundió, bro. Ya me confundieron realmente. Ay, ¿qué pasó? Bueno, vamos a repasarlos nuevamente. Uno es el soltado, es decir, caída libre. Tú lo tienes y lo sueltas, ¿sí? No le aplicaste ninguna velocidad inicial. La velocidad inicial Caída obviamente cancerbero. puede ser cero. Perdón, profesora, entonces la caída libre, sería la que uno tira y cae normal, ¿cierto? La caída libre es la que tú no tiras, la que tú simplemente lo dejas. Sueltas. Sí, sueltas. Se deja llevar por la gravedad. Sí, exacto. Tú lo sueltas y él se deja llevar por la gravedad. Está buena esa conclusión. Eso es caída libre. Lanzamientos, cuando tú ahora sí lo lanzas para abajo, ¿qué va a pasar? Obviamente ya no va a tener una velocidad inicial cero, sino que va a tener una, obviamente, mayor que cero, ¿cierto que sí? Listo. Entonces tú lo vas a lanzar con una velocidad, como decíamos el resto. A medida que vaya bajando, ¿qué va a pasar con esa velocidad? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Va a ser mayor. Va a ser mayor, Va a obviamente. ir aumentando. No es que cuando ella baje va a ser más lento y más lento y más lento, no, porque no tendría sentido. Pues no, acá en la Tierra no tendría sentido decir eso, ¿cierto? Porque uno suelta un objeto, a medida que va cayendo va aumentando su velocidad. ¿Por qué? Porque hay una aceleración. En este caso ya sabemos que es la gravedad, que es la misma, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Lo mismo acá nos dijeron que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1, mayor que la velocidad 0. Es decir, a medida que va bajando, va aumentando su velocidad. Pero vamos a ver el último lanzamiento. Es cuando yo tengo un objeto, lo lanzo para arriba y luego y el que va a pasar en cierto punto va a bajar, como vieron el lapicero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le proporciono inicialmente cierta velocidad, ¿cierto? Ok, entonces yo lo subo, tal cosa, y él, a medida que va subiendo, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? A medida que va subiendo. Vamos a hacer el experimento, por ejemplo. Ahí ¿Ustedes me tienen un entiendo. lapicero? Espérenme. Sí, yo tengo que. Bueno, la Entonces tapa. todos hagan eso, ¿no? Ya. Entonces dijimos que, ok, lo lanzamos para arriba, él va subiendo hasta cierto punto, llega a cero y se deja llevar otra vez por la gravedad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si él va subiendo y va disminuyendo la velocidad? ¿Cómo va a ser esa aceleración? ¿Positiva o negativa?
Negativa. Negativa. Ya sabemos que cuando la aceleración es positiva es porque él aumenta y aumenta su velocidad, pero cuando la aceleración es negativa, recuerden que veíamos el periodo pasado, lo que hace es que él se frene, ¿cierto? Que él se vaya frenando. En este caso va a ser igual, la aceleración va a ser la gravedad, pero ahora ¿qué va a pasar? Va a ser negativa. ¿Listo? Es eso. Entonces él viene, va subiendo y la aceleración es negativa. Llega a cierto punto donde la velocidad es cero y vuelve a bajar, ¿cierto? Como esto sería como caída libre, ¿cierto? Empieza en cero y empieza a adquirir velocidad. Pregunta, cuando baja, ¿cómo es la aceleración? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Por qué es positiva? Porque volvió a la velocidad Se le está cero. agregando velocidad. O sea, cuando sube Porque se le está agregando velocidad. y se queda arriba, pues cuando llega arriba a la velocidad cero, vuelve a iniciar como si fuera caída libre. Exacto, muy bien. Vuelve a iniciar caída libre y empieza a adquirir más velocidad. Ok, entonces aquí el resumen que les puse fue, cuando va subiendo es un movimiento retardado, es decir, yo le pongo cierta velocidad, pero él va disminuyendo hasta que llega a cero y luego empieza a hacer movimiento acelerado. Empieza a aumentar su velocidad y pues la aceleración sería positiva. Listo, ese es el resumen básico. Algo importante, ¿qué pasa? Si él recorre esta distancia en cierto tiempo, digamos yo les digo, esto subió en 2 segundos. ¿Cuánto tiempo se demora en bajar? Más rápido. ¿Será que más rápido? Entonces ahora depende de la Creo que altura a la sí. que llega, porque si llega a más altura de la que es soltada como la primera, entonces esto va a tener más velocidad, pero si llega a la misma altura va a tener igual velocidad. Pues va a llegar siempre a esta altura. Mira, tú vas a lanzar yo lanzo mi lapicero, entonces él viene hasta acá en cierto tiempo y luego baja. Y si acá se demora, por ejemplo, 2 segundos, ¿cuánto se demora bajando? 2 segundos. 2 segundos, ¿listo? Va a recorrer exactamente en el mismo tiempo. El tiempo que se demora subiendo es Suben 2 segundos y bajan 1. No, siempre, físicamente, si tú lanzas un objeto, si quieren pueden hacer experimento en la casa. Ustedes lanzan un objeto, él sube a cierto punto y luego baja. Eso que se demora subiendo es lo mismo que se demora bajando. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Así que coloquen ese gráfico por ahí que no se los había colocado. Bueno, entonces ya eso es en cuanto al resumen antes de hacer. Ok, bueno, ¿qué les puse acá? Algo así, un dático también importante. Entonces, movimiento retardado es cuando la aceleración es negativa, es decir, cuando va para arriba, colocamos menos 9,8. Cuando va para abajo, colocamos aceleración positiva, es decir, 9,8, ¿cierto? Porque a medida que va bajando, aumenta su velocidad. Ok, entonces ya vimos algunos tips para diferenciar esos dos tipos de movimiento. Espero que haya alguien en la sala de espera. ¿Quién era? Lady Arias. Entonces, eso es así como en términos generales. Cuando va subiendo, la aceleración es negativa y va disminuyendo su velocidad. Cuando va bajando, adquiere, como hay aceleración positiva, lo que hace es que adquiera mayor velocidad y listo. Eso va a ser el movimiento. Fórmulas, chicos, muy importante que tengan estas fórmulas ahí listas, ¿sí? Si quieren, tómenle pantallazo, la guardan en el celular, si desean imprimirlas también, perfecto. No puedo darles el tiempo para que ahorita las copien porque yo sé que se demorarían un poquito y no alcanzaríamos a hacer la actividad. Entonces las van a tomar pantallazo para que las tengan por ahí y ya las vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto en un ejercicio, hallemos la velocidad de final o la velocidad con la que yo tiré este objeto. Entonces, esto va a ser, espérenme, esto va a ser la velocidad final, es decir, la velocidad con la que él va a llegar, esto también. Esto va a ser la velocidad inicial. Todo esto me representa la posición. Acá cuando hablamos de Y máxima es obviamente cuando ustedes lanzan un objeto para arriba, ¿no? Obviamente porque la velocidad inicial va a ser diferente a cero, él va a llegar a cierta altura máxima y luego va a empezar a bajar. Esto va a ser para lanzamiento, tiro vertical. Bueno, y esto es simplemente el tiempo, ¿sí? Entonces cuando yo les pregunté ¿cuánto tiempo se demora en tal cosa? Entonces mira, voy a utilizar alguna del tiempo. ¿Cómo sabemos cuál vamos a utilizar? Pues ya vamos a hacer el ejercicio, pero yo les doy un ejercicio, ustedes van a colocar los datos que les da el problema y luego miramos, necesito el tiempo, yo tengo la Y, entonces voy a utilizar esa, yo tengo la gravedad, siempre vamos a tener la gravedad, yo voy a utilizar esa. Y esto es simplemente eso, vamos a hacer ahorita un ejercicio para que ustedes sepan cómo es. Empezaremos entonces con la actividad número 1. Resuelve, espérenme. Profe, ¿nos deja copiar las formas rapidito? Bueno, tratan de demorarse. Bueno, entonces el primer punto dice, una pelota lanzada hacia arriba. Dime.
Ahí le escribí un resultado a ver si me había quedado bien, porque usted había expuesto ese ejercicio y pues yo lo hice. Sí. La ¿Y qué tal me quedó? Inicial. La velocidad inicial. Sí. Mm, Ah, ya miramos qué queda. ¿Listo? Bueno, pero está bien el intento. Vamos a ver qué fue lo que quedó ahí como regular. Entonces, una pelota es lanzada hacia arriba, alcanza cierta altura máxima de 5 metros. Entonces, como todos los ejercicios lo hemos hecho, vamos a colocar los datos, ¿cierto? Siempre lo hacemos. Ay, espérame. Sí, vamos a colocar los datos que nos da el problema. Es decir, Y máxima va a ser igual. Espérame. ¿A qué? Cada uno lo debe ir haciendo, ¿listo? A 5 metros. Profesora, ¿Y significa altura? Sí, Y significa altura o la posición, ¿sí? Que en este caso sí es altura. O sea, Y máxima es igual a 5 metros. Pregunta, ¿cuál es la velocidad inicial? Y nos pregunta cuánto tiempo tardó en alcanzar esa altura. Entonces vamos a colocar acá velocidad inicial, que es lo que me preguntan. Y la otra pregunta era ¿cuánto tiempo? Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró en alcanzar esa Y máxima? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Vamos a mirar qué fórmulas nos sirven para utilizarlas, ¿cierto? En este caso tenemos solamente la Y, ¿cierto? La Y máxima. Entonces vamos a mirar por acá, primero la velocidad inicial, es decir, ¿cuál de todas estas me sirve para hallar la velocidad inicial? La última. Era la última. Entonces, raíz cuadrada de 2, gravedad por Y. ¿Y ya la tenemos? Sí, claro, Y ya la tenemos, vale 5. Entonces, espérenme, la escribo por acá. Listo, entonces el primer punto es igual. T es igual a la raíz cuadrada de 2 gravedad por Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo les pregunto, decíamos que cuando sube, ¿cómo va a ser esa gravedad? No. ¿Te recuerdas? Cuando sube, ¿Negativa? negativa. Pero si yo pongo un número negativo en mi raíz cuadrada, ¿qué va a pasar? Error. Error, no va a existir. Entonces, siempre que vayamos a utilizar alguna fórmula, por ejemplo, esta de la velocidad inicial o esta del tiempo, en un tiro para arriba, vamos a tomar esa gravedad como si fuera positiva. Esto es simplemente ese cambio. ¿Por qué? Porque si no nos va a dar un error y no nos va a servir de nada porque no vamos a hallar ningún valor. Entonces, cuando estamos haciendo simplemente estas dos que tienen raíz, lo vamos a poner positivo y nos va a servir porque simplemente es cuánto tiempo se demora en recorrer esa distancia. Esto es simplemente eso. Entonces sería la raíz cuadrada de 2 por 9. ¿Cuánto vale la gravedad? De todos se la deben saber, ¿cierto? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero dejémoslo así solo con el valor. Por Y, que vale ¿cuánto? 5. Bueno, colocémoslo todo en paréntesis. Listo, ¿cuánto nos da esa raíz? No, espérenme que yo coloqué fue tiempo y era velocidad inicial. Sí, espérenme un segundito. Y ustedes no me dieron nada, era para ver si estaban atentos. Velocidad inicial es igual velocidad inicial. Entonces, ¿qué dijimos acá? Que vamos a utilizar esta formulita, la última de la velocidad y ya. Velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por Y. Reemplazamos 2 por la gravedad que vale 9,8 por Y que vale 5. ¿Cuánto nos da entonces esa velocidad inicial? Raíz cuadrada de 98. ¿A todos les da eso? Sí. Raíz cuadrada de 98. Ah, espérame, en decimales, porque yo lo tengo acá en decimales. 9,8. 9,8899, sí. Listo. Y las unidades de la velocidad son Metros por segundo al cuadrado. de la velocidad, Metros. de la velocidad, Metros por segundo. metros por segundo, ¿cierto? De la aceleración sí es metros sobre segundo cuadrado, pero de la velocidad solo metros por segundo. ¿Listo? ¿Qué les parece este punto? ¿Fácil o difícil? ¿Qué les pareció más fácil que le hicimos el periodo pasado o más difícil? Fácil. Más fácil, es mucho más fácil. No hay que, simplemente hay que reemplazar en las ecuaciones que tenemos. Vamos a hacer el segundo punto. Dice, bueno, el punto B. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar esta altura? Entonces, tiempo. ¿Cuál formulita yo voy a utilizar dependiendo de lo que tengo? A ver, ¿qué creen ustedes?
Cualquiera de tiempo. ¿La de arriba, la 1 o la 2? La 1. A 1. La 1. A ver, la 1. Es decir, velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. A ver, No, porque no tenemos velocidad final, ¿no? ¿sabes que no tenemos la velocidad final? 5. ¿Velocidad Ah, sí. final? Cero. No. 0, muy bien. ¿Por qué? Porque cuando él llega a la altura máxima, ¿cuánto va a ser esa velocidad? 0. 0, ¿cierto? Ah, no, 0. Entonces, pregunta, ¿podemos utilizar eso? Sí, ya tenemos la velocidad inicial, ya tenemos la gravedad y tenemos la otra. Pregunta, ¿podemos utilizar la segunda? Sí. También podemos utilizar la segunda, ¿cierto? Utilicen la que ustedes quieran y verán que va a dar lo mismo. Por ejemplo, yo voy a utilizar la primera, ¿sí? Ustedes utilicen la segunda. ¿Qué tienen que tener en cuenta en la segunda? Que la gravedad no la van a colocar negativa, la van a colocar positiva. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Dice, ya sabemos que cualquiera de las dos que utilicemos nos va a quedar bien, porque se supone que tienen que dar lo mismo, ¿cierto? Un momento, que esto cargue. Ya. Entonces sería tiempo igual a velocidad final menos la velocidad inicial dividido en la gravedad. Entonces, velocidad final dijimos que era 0. ¿Por qué era 0? Porque si usted la lanza y llega a los 5 metros, es decir, ¿qué va a pasar? La altura máxima va a ser, la velocidad va a ser 0, porque en esa altura máxima él empieza a bajar, ¿cierto? Entonces ya dijimos que ahí era 0. 0 menos la velocidad inicial, que es 9. Profe, Dime. entonces el objeto no vuelve a bajar ahí. Sí, sí vuelve a bajar, pero a ti te están preguntando cuánto tiempo tardó en alcanzar esa altura, es decir, la altura máxima. Tú lo lanzaste, él llegó a una altura máxima y empezó a bajar, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces 9,899 dividido en la gravedad, que sería 9,8. La Listo. 1. Está 101. 1,01, muy bien. Ay, esta es la actividad y yo la estoy haciendo. Bueno, 1,01. Y nos están preguntando tiempo. Tiempo va en segundos. ¿Listo? Pregunta, ¿alguien la halló con la otra fórmula? Es decir, con la raíz Yo, profe, cuadrada. Teo. Yo, profe. ¿Y cuánto les dio? Eso, 1,01. Exactamente lo mismo. Entonces, ustedes pueden utilizar la fórmula que quieran, que les parece. Bueno, digamos que con la que hicimos ahí en el tablero da 1,00 y ahí si los decimales se aproxima a 1,01. Sí. Si está 1,007, por ejemplo, entonces por encima 0,1. ¿Sí? Bueno, 1,01. Ya, entonces ese sería el punto 1. Lo mismo vamos a hacer, ustedes van a hacer el resto de puntos. Esa va a ser la actividad de hoy, así que yo no la voy a hacer toda, ¿cierto? Dime. Es que el tiempo da en negativo. El tiempo. Ay, muy bien, gracias por eso. ¿Qué pasa? Gracias, eso es muy importante. Espera. ¿Qué pasa con la aceleración cuando el objeto va subiendo? ¿Cómo es esa gravedad? Negativa. Negativa, entonces acá va negativo. Y al hacer menos sobre menos nos da Más. Da más. da más, ¿cierto? Por eso es que el tiempo da positivo. Recuerden que el tiempo nunca puede ser negativo. Entonces, acá sí utilizamos la gravedad negativa porque no estamos utilizando ninguna raíz. Entonces, ahí sí la colocamos como es, la gravedad negativa. ¿Listo? ¿Para todos claro ese punto? Pero si lo hacemos a la raíz y queda negativa. Si De la otra forma. si lo hacen con la raíz, no, porque al colocarlo dentro de la raíz lo tiene que colocar positivo o si no les va a dar un error, lo que yo les En la otra fórmula del tiempo también se coloca positivo. Ajá, sí. En la otra fórmula lo colocan positivo. En esta fórmula, como no tienen raíz ni nada que no le restrinja eso, simplemente la colocan negativa, como es. ¿Sí? No es más. La que a ustedes les queda más fácil utilizar, pues la utilizan. Simplemente hay que tener eso en cuenta, que cuando van a utilizar una con raíces, tienen que poner la gravedad positiva. Si van a utilizar una sin raíces, pues la colocan como está, como es, negativa. ¿Listo? Dependiendo si va subiendo o va bajando. Bueno, vamos a hacer el segundo ejercicio. Dice, dentro de un pozo de 80 metros se deja caer sin velocidad inicial una piedra. Bueno, una piedra. ¿Cuál es el tiempo
de caída, es decir, cuánto tiempo se demoró en llegar hasta abajo. Y cuál será la velocidad de la piedra en un instante antes de tocar el suelo, entonces la velocidad final que el tubo, ¿cierto? Bueno, antes de que chocara, porque ya cuando choca pues tiene velocidad cero. Sería la velocidad final. Entonces, intenten hacerlo. Yo sé que ustedes ya copiaron las formulitas, entonces intenten hacerlo mientras yo les comparto acá el tablero. Profe, decía 80 metros. 80 metros, sí. Listo, entonces dice, ok, que se deja caer dentro del pozo de 80 metros una piedra. Bueno, yo puse ahí el GIF de una pelotica, pero digamos que es una piedra. El pozo tiene de profundidad 80 metros, ¿cierto? Toda la altura total. Pregunta, ¿cuánto tiempo se demora en caer? Es decir, desde que se suelta hasta que llega al suelo. ¿Qué me están preguntando? Profe, o sea que 80 es Y max. 80 es Y, todo lo que él recorre, ¿cierto? Y máxima es cuando tú lo lanzas para arriba, ¿hasta qué punto llega? Pero no, ahí simplemente te está diciendo que se suelta, entonces que él recorre toda esa distancia, es decir, Y, eso va a ser Y, ¿cierto? Entonces, cuando va para abajo, ¿no hay Y máxima? No hay Y máxima, porque Y máxima se habla es cuando él va subiendo y llega a cierta altura máxima y luego empieza a bajar. Entonces, cuando tú lo dejas caer o lo lanzas para abajo, no hay altura máxima, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hacer esta. ¿Cuál es el tiempo de caída? Es decir, ¿cuánto se demora en caer? ¿Qué vamos a utilizar? ¿La fórmula de la velocidad, de la posición o del tiempo? El tiempo, esa El pregunta tiempo. del tiempo. Muy bien. ¿Cuál de las dos utilizamos? ¿La primera o la segunda? De acuerdo a lo que tenemos en el problema. Entonces, primero pues, primera, a ver. ¿Sí? ¿Segura? La Mira bien. segunda. La segunda, miremos. ¿Por qué la primera no? Claire. Que nos falta la velocidad final. Muy bien, porque nos falta la velocidad final, entonces no podemos poner esa fórmula si no tenemos la velocidad final. Pero en este caso sí tenemos Y y si tenemos gravedad, pues utilicemos esa. Entonces sería tiempo. El tiempo es 4,04. Espérame. Bueno, bien, pero la idea es no decirlo porque esa va a ser la tarea de ustedes. Bueno, 2Y sobre G. Bueno, esto es una Y, ustedes miran aquí. Bueno, esto parece como una G. 2Y, sobre G. Entonces, igual, ustedes reemplazan 2 por Y, que ¿cuánto vale Y? ¿Sí saben cuánto vale Y, cierto? Es todo lo que 80. sea que se posa. Muy bien, 80 dividido, espérenme que va acá. 2 por 80 dividido en la gravedad, que en este caso como va para abajo y además estamos utilizando raíz, la colocamos positiva, 9,8. Y listo, ustedes hallan ahí cuánto les da ese tiempo. Fácil y sencillo, ¿cierto que sí? No, solamente entonces vamos a hacer la segunda. Dice, ¿cuál será la velocidad de la piedra en un instante antes de tocar el suelo? Es decir, la velocidad final que el tubo. ¿Cuál utilizamos? ¿La primera o la segunda? La última, ¿no? Vamos a ver la pregunta. ¿Cuál será la velocidad de la piedra al instante antes de tocar el suelo? La última me habla de qué, de la velocidad que Inicial. La primera, profe. Ajá, esta no me sirve, tengo que mirar alguna de estas dos. Pues ustedes miran la que les quede mejor, por ejemplo, pues se ve como más fácil la primera, pero la segunda también la podríamos utilizar, ¿sí o no? Sí. Sí, la podríamos utilizar, pero aparte de hacer todo eso, tendríamos luego que sacar la raíz cuadrada, entonces es mucho más fácil que utilicemos esta primera, ¿listo? Yo la tengo por acá, velocidad. Tengo una pregunta. Dime. O sea, ¿cuándo sé que tengo que usar la segunda? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda fórmula? Primero que todo, tú escoges cuál fórmula vas a usar dependiendo de los datos que tengan. Tú tienes en este caso Y, ¿sí? Ahí está. Tú tienes a Y que vale 80. Y en este caso ya tienes el tiempo, que cada uno pues lo va a hallar. Entonces tú vienes y miras de acá, yo tengo
bueno, Y no la necesito acá, velocidad inicial sí la tengo porque me dice que ella simplemente se soltó, entonces la velocidad inicial es 0, la gravedad ya todos lo conocemos y el tiempo pues fue lo que acabamos de hallar, entonces la primera se puede utilizar. La segunda es gravedad por tiempo. gravedad por tiempo. La segunda también la podrías utilizar, ¿cierto? Simplemente reemplazas, pero si se dan cuenta ahí queda un poco más difícil porque aparte de hacer esto, luego tienen que sacar la raíz cuadrada y les queda raíz cuadrada de todo esto de acá, ¿sí? Entonces, por conveniencia, pues es como más fácil utilizar la primera, ¿sí? Pero si ustedes no tuvieran el tiempo, sí tendrían que escoger la segunda, pues porque no tienen ya nada más que hacer, ¿listo? ¿Sí queda claro para todos eso? Chicos, ¿se durmieron? Sí, profe, sí, me queda claro. Ok, bueno, entonces vamos a seguir por acá. Ustedes, dijimos que íbamos a utilizar, en este caso, pues la primera fue, pero pues ustedes pueden utilizar la que quieran, ¿listo? Si quieren la segunda, pues vayan con la segunda y luego le sacan la raíz cuadrada. Bueno, la segunda dice, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Listo, velocidad inicial, ¿cuánto dijimos que valía? 0. 0. Más la gravedad que vale 9,8 por el tiempo que es el que tenemos ahí, el que les dio anteriormente, que pues yo no lo voy a poner porque cada uno de ustedes lo debe hacer. Y listo. Bueno, chicos, lastimosamente pues la clase se nos acabó, ¿sí? Como actividad nos queda entonces que manden lo que hicimos hoy, ¿sí? Manden los 2 ejercicios que realizamos y manden el resumen de lo que hicieron durante la clase, ¿listo? Las definiciones, los conceptos y eso, porque pues no les voy a dejar más. Pero si ustedes quieren practicar, ¿cierto? Para la evaluación puede salir cualquiera de esos, ahí acá, de esos ejercicios, ¿listo? Ya hicimos estos 2, nos quedaron faltando estos 3 punticos. Son muy fáciles, muy sencillos, ustedes los van a intentar hacer, los van a tratar de hacer, cualquier duda ya saben que me avisan y la próxima clase tenemos la evaluación. Profe, ¿eso quedaría como tarea, esto? No, solamente me mandan lo de las definiciones, las fórmulas y los 2 ejercicios que hicimos, ¿sí? Porque ustedes saben que Listo. no podemos dejar tareas, pero traten de hacerlo. Las definiciones. Dime. Espérame, pausa acá. Bueno, dice el punto número 3. Desde una torre se deja caer una piedra que tarda 6 segundos en llegar al suelo. ¿Cuál es la velocidad con la que llega, ¿sí?, al suelo? Y la altura de la torre. ¿Qué hacemos? Pues mirar las mismas formulitas que tenemos allá. Miren, porque yo tengo acá la pizarra y tengo que abrirla. Entonces, miramos por acá. Nos están pidiendo primero que todo la velocidad con la que llega al suelo. Entonces miramos cuál fórmula de estas nos sirve. Fácil, a ver, ¿cuál nos sirve así? Se la ven así fácil. ¿Cuál podría ser? 1, 2 o 3 de la velocidad. Chicos. ¿Me escuchan? ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? Bueno, voy a darle la pista ya. Se deja caer una piedra desde una torre, ¿cierto? Y tarda, entonces me están diciendo que tarda 6 segundos en llegar al suelo. Y luego me preguntaron que, primero que todo, ¿cuál es la velocidad con la que llega al suelo? Entonces, miramos acá. ¿Cuál formulita de las 3 nos sirve? La primera de velocidad. La primera, muy fácil, ¿cierto? La que está ahí, de la velocidad final. Me les comparto el tablero, ya. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial, que ¿cuánto es la velocidad inicial? Si se deja caer, es 0, ¿cierto? 0. Más la gravedad por el tiempo. Acá, gravedad que vale 9,8 por el tiempo que vale 9,8 por el tiempo que vale ¿cuánto? 6. Y listo, eso sería todo, la velocidad. ¿Ven? Súper fácil. Y la otra, la altura de la torre. Pues miremos acá. ¿Cuál nos va a servir? A ver, ¿qué creen ustedes?
Esto, la altura es lo mismo que Y, ¿listo? Y. ¿Cuál sería la altura de la torre entonces? La tercera nos sirve, ¿no? 1, 2, 3, muy bien. Esa nos serviría, esa es como sencilla para hacerla. Entonces vamos a utilizar esa. Gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Un momento. Ya. Sería Y va a ser igual a gravedad por tiempo a la 2 sobre 2. Y ya. Gravedad. Como ella va para abajo, ¿qué signo tiene la gravedad? Positivo. Positiva por tiempo a la 2, que ya sabemos que el tiempo ¿cuánto vale? 6. 6 a la 2 sobre 2. Y listo. Eso sería la altura de la torre. Fácil, ¿cierto? Muy, muy fácil. ¿Qué más? Estos son ejercicios muy sencillos, si se dan cuenta. ¿Tienen dudas hasta el momento con algo de lo que hemos hecho? ¿O bien? Profe, todo claro. Claro, gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con el punto 4. 4 por acá. Miren, ustedes cuando vean la actividad le dan acá en esta flechita rosada y azul. Y vamos a hacer. Bueno, esta hagámosla acá, es muy fácil. Dice, ¿qué velocidad alcanza un cuerpo al cabo de 5 segundos de caída? Entonces, vamos a mirar, la velocidad, necesitamos la velocidad, entonces miremos por acá nuestra fórmula. ¿Cuál de todas esas nos sirve? Si me están dando el tiempo de caída y ya, ¿cuál fórmula puedo utilizar? La primera. La primera, muy fácil. Entonces ustedes colocan, cuando les hablen de que en cuerpo, ¿sí? En este caso, ¿qué velocidad alcanza un cuerpo al cabo de 5 segundos de caída? Si no le hablan nada de la velocidad inicial, se supone que él simplemente se soltó. O sea que la velocidad inicial pues va a ser 0. Entonces ustedes la calculan muy fácil. Va a ser velocidad final es igual a 0 más la gravedad por el tiempo, que vale 5. Y listo. Fácil, fácil. ¿Sí? Muy sencillo. Pregunta, si yo no sé, si yo dejo caer, creo que quiero hacerles esta pregunta, voy a pausar acá. Si yo dejo caer mi celular y el lapicero, ¿quién va a llegar primero al suelo? El celular. Uno, dos al tiempo. Los dos al tiempo. Eso es una ley de la caída libre que al final les dejé un videíto. Todos los objetos, no importa qué pesados sean, van a caer al mismo tiempo. ¿Listo? Eso es una ley que no me acuerdo si yo no les hice este experimento en clase o sí. ¿No recuerdan eso? Bueno, entonces lo hice con los décimos. Pero sí, si ustedes hagan el experimento, cojan 2 carteras, una llénenla de lapiceros y la otra la dejan completamente vacía. Las van a soltar desde la misma altura y verán que esas 2 cosas van a caer exactamente igual. Bueno, ahora sí, esta yo les doy una idea, pero usted la hace. ¿Qué tiempo dura en el aire una piedra que se lanza verticalmente hacia arriba con tanta velocidad? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que mirar cuánto se demoró en subir y cuánto, pues, calculan el tiempo que se demoró en subir, que es muy fácil, miran el tiempo, acá está ya Y, y lo que hacen es multiplicar por 2, porque lo mismo que se demora en subir, se demora en bajar. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por la clase de hoy. Y esto fue todo por la clase de hoy. Los espero en la próxima clase, chicos. No falten.